Bueno, ¿cómo andan? Gracias por estar acá. Espero que hayan tenido un feliz almuerzo. Lo del mal del puerco lo aprendí ayer. Para nosotros es modorra. Los que estuvieron en el taller de UX Writing seguramente se acuerdan de eso. Y el mal del puerco. Bueno, como dijo acá Francis, vamos a hablar hoy un poco de qué es esto de diseñar UX a partir de una historia. De hecho, en el taller ayer de UX Writing estuvimos hablando e insistiendo mucho de esto. Y hoy lo vamos a ver como algo más metodológico. Un poco la idea es dejarles algunos tips y algunas recomendaciones de los beneficios que tiene empezar a pensar UX como el diseño de una historia. ¿Sí? Vamos a tratar de imaginar algo. Sé que es difícil después del almuerzo, la imaginación está como un poco con fiaca, pero vamos a tratar de imaginar el inicio de cualquier proyecto de UX, ¿sí? O el inicio de cualquier proyecto de un producto digital, desde cero. No sé si coincidirán conmigo, pero en el inicio hay de todo. Los stakeholders, pero en el inicio hay de todo. Los stakeholders empiezan a presionar, tenemos muchas ideas, tenemos mucho quizás research hecho, entendemos más o menos a los usuarios, alguno tiene una idea de ir por acá, alguno tiene una idea de ir por acá, tenemos muchísimas reuniones de las cuales siempre salimos más confundidos de lo que entramos, después volvemos y más o menos tenemos una idea, pero seguimos en la incertidumbre. ¿Sí? Es como un poco así, se llenan las paredes de post-it y quizás coincidan conmigo, es un poquito abrumador. En mi experiencia esto pasaba todo el tiempo, nos empezamos a abrumar, nadie sabía para dónde salir. Y era como empezar a entrar en una suerte de bosque tenebroso. ¿Vieron esos bosques muy cerrados, muy oscuros, en donde no se ve la luz del sol? Hay como una oscuridad en esa incertidumbre, en donde uno piensa que jamás va a volver a ver el cielo azul, pero el cielo azul está ahí arriba, pero no se ve. ¿Por qué? Porque están esas ideas, están los que nos presionan para llevarlas a cabo, que quieren que solucionemos el problema, los que nos empiezan a pedir pantallas por todos lados. Queremos pantallas, ya, ya, ya. Alguna pantalla que va a decir no sé qué, pero queremos una pantalla. Y aparece esta maldita pregunta en el equipo, ¿no? Equipo de desarrolladores, equipo de alguien de negocios, equipo de diseñadores, equipo de alguien de contenidos. Entre todo ese equipo empieza a aparecer esta maldita pregunta. Y digo maldita porque es tremenda. ¿Por dónde empezamos? Uy, se me cayó esto. ¿Por dónde empezamos? Y ahí es donde la cosa se pone un poquito fea. Porque, ojo, yo no puse esto porque estoy en México, ¿eh? No, no, no. Es mi héroe de la infancia de verdad. Yo veía mucho a Speedy González. Siempre viene este amigo y alguien, ¿no? Ante esta incertidumbre, ante este miedo, ante este no sé por dónde empezar, siempre hay alguien, en general un diseñador, que dice, bueno, hagamos pantallas, dale, hagamos pantallas. Y de hecho a veces están en alta definición, o sea, ya definiendo colores, look and feel, o sea. Después les ponemos los textos y ahí es donde llaman a Emi. Che, Emi, ya está todo hecho. Ponerle los textos, como si fuera, no sé, una receta de cocina. Ah, ok, le voy a poner un par de adjetivos de este estilo, unas subordinadas, algún que otro adverbio, no mucho. Y ahí es donde la cosa se pone fea. ¿Por qué? Porque cuando los que hacemos contenido empezamos a mirar el producto y si no estuvimos involucrados desde el principio, resulta todo mucho más caro. ¿Por qué? Porque hay que volver atrás. Porque por ¿sí? ¿Cuál es el resultado cuando pasa esto? Y que tenemos un producto que por ahí sí funciona, ¿sí? Pero es un producto que es igual a todos. Es como los NS5, ¿no? Son todos iguales, absolutamente. Por ahí está bien, ¿eh? Por ahí es usable, es fácil de usar, por ahí cumple, tiene una propuesta de valor interesante, pero la verdad que no mueve ni un pelo. La verdad que no te hace sentir nada. Y la verdad que es igual al resto, ¿por qué nos va a elegir a nosotros? ¿Sí? Un producto igual a todos, que no nos hace sentir nada especial. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué pasa esto, en definitiva? Y a mí me gusta plantearlo de este modo. En realidad porque estamos ante una experiencia cometida, ¿sí? Nosotros dijimos que vamos a hacer 2 o 3 pantallas, le vamos a poner, esto va a ser así, esto va a funcionar de esta manera, y lo tiramos, lo construimos y lo hacemos. La experiencia es lo que es lo que está hecho, es una experiencia que cometemos, ¿sí?
en lugar de empezar a ver cómo podíamos ir hacia una experiencia un poco más diseñada, aunque sea. Por lo menos desde cero, una experiencia un poquito más lógica, una experiencia quizás un poco más controlada en donde nosotros sepamos qué vamos a hacer para los usuarios y cómo los usuarios lo van a recibir, ¿sí? Eso nos va a hacer que este producto empiece por lo menos a parecerse a Sony, empiece a parecerse a algo único e irrepetible, en definitiva. Y nos vamos a apoyar mucho con las palabras, empezar a hacer los contenidos ahí desde cero, involucrar al que hace contenidos desde el momento cero. Y ahora vamos a hablar de tres técnicas para eso, ¿sí? Una tiene que ver con una actitud. La actitud que todos tenemos en los naufragios. ¿Alguien estuvo en un naufragio alguna vez? Menos mal. Siempre me corre una gota gorda cuando hago esta pregunta. Porque yo tengo miedo que me digan que sí. Y la verdad que es feo. Una vez me dijeron que sí, pero no fue tan feo. Fue algo bastante sencillo. ¿Qué nos enseña la literatura de los naufragios? Además de que el capitán tiene que morir con su barco, ¿no? Y menos mal que no somos los capitanes. ¿Cómo? Te quedas solo que el capitán. Claro, ¿o no? Pero es tácito. Y de hecho en un momento dije, ¿de dónde salió esto? Y no lo investigué mucho, después lo investigué un poquito más. Y hay una novela del siglo XIX que se llama algo así como Una verdadera historia de amor, en donde un capitán, que espero se haya hundido en su barco, no la leí, pero debería haberse hundido, en un naufragio, él dice, las damas y los niños primero, a los botes. Todos vimos Titanic, la película. Después sí hay algún loco, ¿no? El de primera clase que quiere pasar, que coimea, ¿no? Soborna a uno y demás. Pero tácito que nos enseñó la literatura, porque no hay dudas. O sea, si el agua está en los pies y este barco se está hundiendo, no hay discusión posible. Las damas y los niños van primero. En experiencia de usuario podemos tener esta misma actitud. Si no sabemos para dónde salir corriendo, no sabemos por dónde empezar, y ya tenemos 1001 reuniones, y la verdad que empezamos a hacer pantallas y ni las pantallas reflejan un poco la experiencia de lo que va a pasar, ¿por qué no tomar esta actitud y alguien que levante la mano y diga, ¿por dónde empezamos? Por el contenido, porque siempre hacemos así una vocecita chiquitita, porque nos da timidez al principio, pero después es por el contenido. ¿Por dónde vamos a empezar? Por contar una historia, ¿sí? ¿Qué pasa si empezamos a pensar en las damas, los niños y el contenido primero como un diseño de experiencia de esa historia, ¿sí? Empezamos a diseñar la experiencia como una historia a través del contenido, ¿sí? Y eso tiene un montón de beneficios en realidad, y nos empieza a alinear a todo el equipo. Primero, ¿por qué? Porque rápido podemos poner un punto A y un punto B, ¿sí? Está lleno de casos de uso, ya sabemos, hay miles de ramificaciones, pero el usuario no ve todas esas ramificaciones ni le interesa y quiere empezar por un punto A y un punto B. Y si empezamos a decir que hay una historia en esto y ordenar lógicamente todo lo que hacemos, empieza a aparecer un poco de claridad. Esto lo aprendí de mi madre, que sabía de UX un montón. Obviamente, son las pioneras, no, mentira. Hace muchos años se me habían juntado, y esto es una anécdota que siempre me gusta contarla porque refleja mucho de lo que a mí me reveló. Tenía muchos exámenes en una misma semana, no sé por qué, pero siempre pasa. Y mi mamá me vio en un momento que estaba así como, no sé en qué posición, pero evidentemente daba lástima, sobre el escritorio con todos los libros y las cosas y demás. Y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, no, mamá, tengo examen de esto, de esto, de esto, de esto, toda una misma semana, esto es un quilombo, no sé por dónde empezar. Y mi mamá me dijo, por el principio, nene, me dijo. Y yo dije, gracias, mamá, sos una dulce. Pero muchísimos años después, como que esa anécdota me marcó y pensando un poco en esto, la entendí. Y digo, ok, ¿por qué a veces nos quedamos mucho en el overthinking, ¿no? Y eso, cuando en el equipo empieza a pasar, se potencia. Y quizás les diría que hoy uno de los roles del equipo de contenido de cualquier UX Writer o Content Strategy que haga contenidos en un equipo, su rol, su misión en el mundo, para lo que vino a hacer a este planeta,
es levantar la mano y decir, vamos a empezar por el contenido. Porque eso es lo que hizo mi mamá conmigo. Me dijo, por el principio, nene, no me jodas. Me dijo, como diciendo, dale, ¿cuál es el primer examen este? Bueno, estudiá esto, priorizá. Y a mí me pareció súper revelador. Y después lo empecé a aplicar y hay algunas batallas, pero empieza a haber claridad. Empezar por el contenido se empieza a mostrar las historias que hay detrás de toda esa información y todo lo que teníamos adelante. Y no hace falta empezar por ninguna pantalla. La pregunta es, y acá los que estuvieron allí en el taller de UX Writing se callan la boca porque ya saben la respuesta. ¿Necesitamos un storyteller? ¿Necesitamos alguien que sepa de contenidos? Obviamente la respuesta es sí, porque si no, no tendría trabajo. Pero, de verdad, ¿necesitamos un storyteller para esto? ¿Necesitamos alguien que sepa escribir historias? ¿Alguien que sepa contar historias? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Si en realidad todos sabemos contar historias, ¿o no? En realidad somos una máquina biológica de relatar. Y de hecho está estudiado. Entendemos el mundo a través de las historias. Nos cuentan historias incluso a nivel social. La sociedad misma tiene muchas historias abajo, y mitos y demás. Que son historias. En el fondo siempre hay una historia. Si no, fíjense ustedes cuando lleguen a sus casas a decir, ¿y cómo te fue en el evento? Bien, mal, regular. ¿Y qué tal estuvo? Y pasó esto, pasó lo otro. Vino un argentino, habló de esto, habló de lo otro. Era muy chulo. No sé, me gusta esa palabra. Está bien chulo igual, pero no sé si está bien, pero... Ok. Tenía el mal del puerco. Todos podemos contar historias. ¿Y qué es una historia en este sentido, en lo que estoy hablando, ¿no? En este nivel de lo que estoy hablando? Que en realidad es una secuencia lógica y ordenada de hechos. Punto. ¿Sí? Para eso no necesitamos un storyteller porque lo hacemos todos los días de nuestra vida, desde chiquitos. Ahora, contar una buena historia es otra cosa, ¿sí? Y depende para quién y depende por qué. Ahora, para diseñar una experiencia, con contar una historia, basta. ¿Sí? Avancemos un poquito más en eso. Las historias tienen una particularidad que a mí me gusta mucho, que si nosotros empezamos a pensar el diseño de experiencias de este lado, es que nos para en otro lugar. Nos permite ver las cosas de otra manera. Y eso lo llamo ir un poquito más allá de las secuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos que diseñar esto, el proceso de pago de Mercado Libre, de cualquier artículo de Mercado Libre, que este es un ejemplo muy básico. ¿Por qué? Porque un proceso de pago tiene más o menos los mismos pasos siempre. ¿Sí? Yo le doy comprar, me va a preguntar quién soy o si estoy logueado y demás, me va a preguntar cómo lo voy a pagar, elijo un medio de pago, quizás me pregunta si lo va a enviar o no lo va a enviar, después va a procesar ese pago se acredita, no se acredita, estamos todos contentos o no, punto. Fin de la historia. Esa es una secuencia ordenada. Ahora, si empezamos a pensar un poco más esto como una historia de verdad, empezamos a pensar a ir un poco más allá de las secuencias, porque ya empezamos a pensar quién es el usuario, en este caso, como un personaje de esta historia. ¿Qué está comprando? ¿Está comprando algo de urgencia? ¿Está comprando algo de oficina? ¿Quién es? ¿Está comprando algo para revender? Hay muchos personajes atrás de esta historia que yo puedo empezar como a mapear en mi mente si es que pienso esto como una historia. Y a su vez, ese usuario no podría existir en esta historia si no tiene una motivación, una princesa a quien rescatar, una tarea por hacer, un problema que resolver. Entonces empiezo a bajar un poco cuáles son esas tareas, cuál es ese problema, cuál es ese objetivo. Y acá la cosa se empieza a ordenar, porque antes veníamos hablando de que empezaba el proyecto y nadie sabía para dónde salir. Teníamos un montón de cosas hechas, incluso hasta teníamos wireframes, pero no entendíamos. Incluso me ha pasado 1000 veces de tener discusiones en reuniones porque teníamos un proyecto que estaba súper de cero y había algunos que ya estaban pensando en la animación de los botones. Y yo digo, pero si no sé ir. O sea, me encanta la animación esta, pero no tengo idea. O esta pantalla va a ser así, o cómo va a ser el layout. ¿Qué me importa? No sé. Porque todavía no tengo un producto, no sé qué historia voy a contar. ¿Sí? Bien. Y por último, nos ponen la situación del escenario, en el contexto, no solo a nivel interfaz, sino en la vida un poco de ese personaje. Ninguna historia existe sin estas tres cosas, ¿sí?
sin un personaje, sin una tarea, una motivación, esta princesa a la que rescatar, ¿sí? Piensen en Mario Bros, el Prince of Persia, la cantidad de princesas que han sido rescatadas en el mundo es increíble. Y un contexto, un escenario, un teatro de operaciones, el lugar o el mundo o dónde va a suceder todo. Estas tres cosas que son características de la historia son las tres mismas cosas que componen cualquier experiencia de usuario. Con lo cual, ahí hay un match interesante, ¿sí? ¿Qué vamos a contar en esa historia? ¿Sí? Y acá nos metemos en la segunda técnica de esto. La primera era una actitud, ¿sí? Era imaginar que tenemos el agua por los tobillos. Después viene una segunda técnica. Atacar un punto importante que ya no es el overthinking, sino que es salir de las reuniones y que todo el mundo haya entendido algo diferente del proyecto que tiene en manos. Todos estamos trabajando en el mismo proyecto, pero todos entendemos cosas diferentes, con lo cual es rarísimo. Por eso está esta imagen. ¿Ustedes pueden creer que hay gente que pasea patos? A mí me encanta porque yo siempre digo, no, lo que pasa es que se me desalinean los patitos. No podemos tener al equipo alineado. Todos los patitos los queremos llevar de acá hasta la puerta y un patito va para allá, otro patito va para allá, otro va para allá. Y digo, ¿cómo alineamos a todos los patitos para que vayamos todos en fila? Bueno, hay gente que se dedica a esto y miren lo bien que lo hace. Y yo dije, wow, me encantaría tener este poder realmente. Y con esa herramienta súper mágica que no sé qué es, pero todos los patitos van alineados, eso sí, parece que se necesitan dos personas. Ahora, nosotros también podemos alinear los patitos y alinear todo el equipo, ¿sí? Porque se trata de eso. Tenemos que alinearnos y desarrollar algo juntos en un equipo multidisciplinario para resolverle un problema a otra gente y lo tenemos que hacer en un mismo sentido. ¿Sí? La herramienta para estar en la misma página, literalmente, y que vengo usando hace años y que me sirve mucho, es el Content Briefing, que no es más que un documento. Es un documento que en general, en mi experiencia, empiezan los que hacen contenido o los que se ponen al hombro el contenido en ese proyecto y empiezan a desarrollarlo y a trabajarlo y después algunos ni lo leen, pero no importa porque el simple hecho de hacerlo ayuda muchísimo a pensar, ¿sí? ¿Qué tiene este Content Briefing? Y lo digo, tiene muchas cosas, pero lo voy a hacer sintético acá. En principio tiene como bajado en una línea los objetivos del negocio. Allá en el taller de UX Writing trabajamos mucho esto. Y esto lleva tiempo y vimos que vale la pena. De hecho, a mí me ha pasado de estar más de 3, 4 horas con un Content Briefing o muchas más y después tener que salir a hacer un contenido de urgencia y poder hacerlo rápido. Y es más, si lo tenía que hacer alguien de otro equipo, ya entendía todo, ¿sí? Por lo menos. El objetivo del negocio, fácil. ¿Qué queremos lograr desde el punto de vista, por lo menos, del negocio y de los usuarios hacia los que se dirige esto? Esto, tratar de ponerlo en una línea, es mortal a veces como ejercicio mental. Cuesta mucho definirlo porque a veces no está claro. O todo el mundo piensa que está claro y no está claro. Después empezar a bajar el target, ¿no? En la realidad, ¿no? Acá no estamos inventando nada. Esto tratando de entender realmente. Y si empezamos un content briefing y no entendemos cuál es el target, es que hay algo mal. ¿A quién le vamos a contar esta historia? Entonces incluso nos sirve para eso, como para hacer saltar cosas. El target en general lo definimos como una persona o lo definimos casi en una línea, ¿sí? No sé, artesano que vende en su casa por Facebook e Instagram. Tratamos de bajar en una línea todo eso que antes era quizás un montón, un perfil demográfico, o quizás eran muchas personas con muchas características, tratar de bajarlo sintético. Y después algo súper importante para trabajar el contenido y para incluso contar esta historia de una manera que le llegue al otro y que el producto sea diferente, es empezar a bajar los feelings, que me gusta llamar las promesas crudas. Las promesas crudas son promesas a las que le falta cocción, están crudas, pero son promesas. Siempre están alineadas con los feelings que muchas veces los mapeamos como los moods y los pain points. Los pain points, aquellos puntos de dolor, donde le aprieta el zapato al usuario o en la vida o con el producto y lo que venimos a solucionar un poco. Esto se puede completar con todo el equipo, obviamente. Y los moods son aquellos estados mentales. ¿Por qué? Porque el humor nos cambia la manera de ver las cosas.
Y si nosotros a un usuario le decimos un contenido muy arriba con algo, a mí me pasa muchas veces, que lo contaba la otra vez, que no se enojen los chicos de Despegar con esto que voy a contar. Pero a mí me pasaba con Despegar en un momento. Despegar la aplicación o la aplicación como producto entero para tomar vuelos, sacar viajes y comprar viajes, muchas veces era como que me gritaba, sentía que me gritaba todo el tiempo. Yo viajaba por trabajo y decía, ¡wujú! Ya está tu viaje, ya está tu vuelo, listo tu hotel. Digo, pará un poco. O sea, tranquilo. Y eso también me pasaba con algo de frontend y me sigue pasando. Slack también a veces me parece como que me habla, porque ya es la 14ª vez que hago cosas en Slack o no sé, y me habla todo el tiempo muy arriba. Ahí es donde no está muy alineado con los feelings. No sé si en MailChimp ellos lo hicieron muy bien desde entrada. La aplicación MailChimp para enviar campañas de emails y demás, ellos tienen contenidos muy alineados a los feelings, porque cuando vos estás lanzando apretás ese botón rojo que dice de acá en más es, como me gusta decir, a torta o caca, ¿sí? ¡Pah! Se manda el mail y tipo, y si estaba mal, si había un acento que faltaba, fuiste, se manda. Y además es con lo que implica, o sea, porque por ahí es una venta, todo digamos, el nivel de excitación que está, MailChimp entiende eso y por lo menos te muestra un contenido en donde dice un high five, ¿sí? Bien, vamos, vos podés. Entonces, todos estos feelings y promesas crudas nos sirven a nosotros para diseñar el contenido de una manera que empiece a alinearse con lo que le pasa a la gente, ¿sí? Uy, se ve que me tardé bastante. Ahí estamos. Bien, entonces, las promesas es lo que yo le voy a proponer al usuario, ¿sí? A un nivel de idea, por eso están crudas todavía, ni siquiera es contenido de verdad, pero que me va a ayudar a conseguir esos feelings y esos moods, o incluso revertir feelings. Imagínense la cantidad de malas noticias que damos a veces en una interfaz, cuando los pagos no se acreditan, cuando las cosas no salen. Si yo, cuando digo que un pago no se acredita, digo, bien, tu pago no se acreditó, es como raro, me estás cargando. Eso muchas veces no se ve si no entendemos la historia completa, ¿sí? Incluso la historia completa nos sirve para entender el timing en donde mandamos mensajes. Digo mandamos, no como push, ¿no? Donde tenemos mensajes en diferentes puntos de contacto de todo ese producto. Bueno, ¿cómo se ve esto? Sencillo, en una tabla yuxtapuesta, de un lado los moods y de un lado las promesas, ¿sí? No me voy a meter muy profundo en esto, porque da para largo, pero la técnica llega hasta acá, ¿no? Tratar de en un mismo tener bajado el objetivo de negocio, que no es menor tener bajado el objetivo de negocio. ¿Por qué? Porque todo el mundo, yo le pregunto al equipo, ¿todos saben lo que queremos lograr acá con este producto? Sí, sí. Y empezás a preguntar y todos entendemos diferente. Entonces no es menor tenerlo bajado. Porque al menos, incluso a mí me sirve muchas veces con clientes. Yo bajo lo que entendí de cuál es el objetivo y lo que queremos lograr, para qué gente, y después me dicen, no, Emi, entendiste cualquiera. Ah, bueno, buenísimo. Porque yo pensé que estaba entendiendo todo. Entonces sirve incluso para eso. Bien, avanzo un cachito. ¿Qué pasa con la historia? ¿Dónde está la historia en todo esto? Porque hasta ahora lo que hicimos es, salimos un poco de ese overthinking, salimos de ese bosque tenebroso en donde no veíamos la luz y no sabíamos por dónde empezar, pero había muchas pantallas ya hechas que salían para cualquier lado. Y empezamos a tratar de alinear el equipo en lo que vamos a construir y tratar de empezar a pensar en qué feelings vamos a tocar, qué emociones vamos a tocar. ¿Y dónde está la historia en todo esto? ¿Podemos dibujarla en pantallas, la historia? La respuesta es sí. O sea, podemos dibujarla en pantallas. Pero piensen cuánto tiempo llevaría empezar a dibujar una experiencia quizás entera o la cantidad de casos de usos enteros. Incluso un solo caso de uso o el caso feliz. Entonces acá es donde digo, bueno, paremos la pelota un poco. Y muchas veces me ha pasado de tener incluso discusiones con algunos diseñadores que ya se querían mandar a diseñar cosas. Pero no, tenemos que entender primero qué. Después vemos el cómo, porque no sabemos el qué todavía. Hay una manera mucho más fácil de sortear todas estas cosas que son como contras de empezar a dibujar la pantalla. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en equipo, o sea, muchas manos en el mismo plato, es un lío. Dibujar pantallas en equipo es un lío. ¿Por qué? Porque incluso pasa que muchos nos enfocamos en los componentes y estamos pensando, sí, yo creo que acá este layout va a ir así, o esto tiene que ir más grande, o esto va a ser un drop-down. No, pero no va a ser un drop-down. No, ¿y el botón cómo lo vas a hacer? Che, ¿cómo es la guía de estilo? O sea, empezamos a tener discusiones que no aportan al momento en el que estamos, ¿sí?
¿Cuántas pantallas vamos a dibujar además? Como para tratar de entender absolutamente toda la experiencia. Hay veces que tenemos dashboards, por ejemplo, que están repletos de datos dinámicos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dibujar todos los casos. ¿Cómo vamos a pensar una estructura? ¿Cómo vamos a pensar todos los flujos? ¿Cómo es un caso feliz, un caso no tan feliz, un caso recontra malo, un caso super border? ¿Vale la pena dibujarlo si es tan border? Empiezan todas estas preguntas. Entonces, ¿hay alguna manera de diseñar, decía mi amigo Speedy, hay una manera de poder entender el producto que todavía no sé bien cómo va a funcionar, cómo va a ser su experiencia? ¿Hay alguna manera de que podamos hacernos incluso la película en la cabeza? Y que esto de la película no es menor. Hace no sé cuánto, hace como un par de meses escuché una entrevista a un productor argentino de cine que se llama Axel Kuchevaski. No estoy pronunciando bien ese apellido, pero más o menos. Y él le preguntaban cómo era el proceso de hacer películas. ¿Por qué? Imagínense ustedes, hacer una película implica muchísimo gasto, ¿no? Implica muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. Y después hacemos el rollout de la película, la ponemos en producción. O sea, va al cine y no la ve nadie, o no le gusta a nadie, o las críticas la defenestran. Bueno, a veces pasa. Pero imagínense que eso sería mucho tiempo perdido. Y él lo que decía es, lo primero que hacemos es elegir la historia. Primero validamos el guión, decía. El guión es crítico. Ese es el primer filtro. Si el guión de la historia no funciona, no es una buena historia, esta película no se hace. Lisa y llanamente. Ahora, ¿la película es exactamente el guión de la historia? No, decía él. Si quieres, una reinterpretación visual de esa historia. Pero ¿a qué no saben qué? Testean con usuarios las películas. ¿Sabían eso? Él lo sabía, yo no lo sabía. Yo me enteré en esa entrevista y me pareció como dije, wow, ¿cómo es que tenemos tantos puntos en común? Igual son jugados, porque la testean una vez que está casi entera hecha, postproducida, pero tienen ahí como ciertas dudas con los finales y demás, y agarran gente de confianza, le ponen la película y le piden feedback. Y muchas veces han llegado a cambiar escenas antes de llevarla al cine. Y yo dije, wow, qué bueno. Lo mismo me pasó con el ámbito de los videojuegos. Que una vez le pregunté a un español que es guionista de videojuegos, que a mí me encantaría hacer eso algún día, y le dije, ¿cómo es tu proceso de diseño? No, y le pasaba lo mismo que a nosotros. Y a veces vienen así como el cliente o el dueño de la empresa, más o menos ya tiene la idea de todo, te dice que le pongas un poco de jugabilidad acá y sale andando. Pero la historia no funciona. Y le digo, ¿y qué te pasa cuando ves eso? Y me dice, y es como que venga un director de una película y te diga, listo, acabo de rodar una persecución, 4 helicópteros cayeron, 3 tipos se mataron y hay una escena medio en un café, armó una historia. O sea, sería ilógico. Ilógico. Ahora, ¿por qué en el cine no pasa y en experiencia de usuario pasa? ¿Por qué en los videojuegos pasa algo parecido y tienen más o menos la misma batalla? Yo creo que ahí tenemos que aprender muchísimo de eso. Muchísimo. Y está bueno empezar a pensarlo desde acá. Desde, si el guión funciona, si esa historia funciona, todo el resto va a estar bien. Obviamente, iterándolo, ¿no? No es perfecto. Bien, entonces, ¿cómo podemos probar esa experiencia? Con el prototipo más barato del mundo, ¿sí? Que no son pantallas, es texto. Son palabras. Es empezar a armar ese guión, como una conversación de la interfaz con el usuario, todo el tiempo, ¿sí? Un diálogo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa después? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? A eso lo llamamos Content Prototype. Esto lo aprendí de una chica de Estados Unidos, Steve Hay, que lo hacía con sitios web enteros. Y yo lo empecé a usar con productos más de flujo, ¿no? Con por ahí ir de un punto A a un punto B y ver cómo se ordenaba. Esto se puede hacer desde cero, e incluso se puede hacer cuando alguien te trae algo muy hecho y te dice, che, Emi, soluciona un poco esto, ponele un poco de textos porque no se entiende, el usuario no entiende lo que está pasando. Entonces con texto se soluciona todo. Y ahí empezás a entender para atrás la historia. Y si empezás a hacer un prototipo del contenido, te empezás a dar cuenta dónde están las fallas. Y en un momento cero, te empezás a dar cuenta de dónde realmente hay momentos para deleitar. Entonces, avancemos un poco con eso. ¿Qué es el Content Prototype? Es un guión, es un diálogo.
y se puede hacer entre 30 y 45 minutos, con el tiempo así, bien rígido, con el reloj, taca, 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 taca. Nosotros lo hicimos muchas veces en talleres entre 30 y 45 minutos, incluso en proyectos, poniéndose el timer, y es impresionante lo que se puede lograr después de 45 minutos. Es algo que sirve para ese momento más, pero ya entre tener 1000 reuniones o estar todos abrumados, o todas caras largas y ya no querer ni ver el proyecto, yo prefiero invertir ese tiempo. Nos da velocidad, nos permite ver esto, los touch points claves, rápido, ahora les muestro cómo se ve. Bien, qué oportunidad de deleite tenemos. Todo esto hay que anotarlo, nada más. Después se empieza a diseñar un poco más. ¿Qué fricciones a veces hay que resolver? Porque a veces hay fricciones del lado del usuario que habría que empezar a resolver. ¿Y qué desafíos de interacción tenemos? Esas cosas en donde tenemos que pensarlas un poco porque son difíciles de usar y tenemos que hacerlas un poquito más fáciles. Después nos pone en foco, porque yo puedo ver en una misma hoja todo el camino que recorrerá el usuario. Y de hecho, como ya lo hicimos en 2 o 3 en el equipo, ya sabemos cómo es todo ese camino. Podemos ir y volver todas las veces que queramos y ya estamos mucho mejor parados para diseñar lo que sigue, ¿sí? Y además nos da una visión compartida. La foto que está ahí era un taller en Mercado Libre de esto y estaban haciendo eso. Y nos da una visión compartida entre 2 o 3, sería lo ideal. Si se puede, si es el equipo muy grande es difícil. Pero no una visión común. Se acaba esto de no estar en la misma página. ¿Por qué? Porque lo construimos entre todos esto. Y es un guión súper simple, que a nadie le cuesta, porque todos sabemos contar historias y todos sabemos empezar a hacer una secuencia lógica de hechos de un punto A a un punto B. ¿Cómo hacerlo? Muy breve. 1, escribe la conversación. Pero esto que parece súper obvio, en realidad es re complicado, porque muchas veces nos ponemos en situaciones y el usuario haría tal cosa. No, no, acá es una conversación de verdad. ¿Qué dice esto? Y muchas veces lo que pasa siempre es que nos tentamos incluso de pensar en pantallas. Y acá el desafío es justamente lo contrario. Empezar a pensar realmente qué historia cuenta. ¿Qué le dice la interfaz a ese usuario? ¿Sí? Esto es más para lo que escribimos. Y edita poco, soltate. ¿Sí? Los que escribimos tenemos ese mal. Así como el mal del puerco, tenemos el mal del editor. El mal del editor es que a medida que voy escribiendo, yo ya tengo, mi mente ya está pensando esa frase y digo, qué frase horrible y voy de nuevo, y digo, qué frase horrible y voy de nuevo y no fluyo nunca, ¿no? Es como el juego de la oca, no sé si acá el juego de la oca se conoce, en donde no llegabas al final nunca si no era exactamente, ¿no? Rebotabas todo el tiempo. Y esto es súper clave, porque aquí hay que tratar de fluir. ¿Para qué? Para que se cumpla este propósito de poder sacar una conversación rápido y tener una idea, una película entera en la cabeza de todo el equipo. Y después poner mucho el foco en ir de un punto A a un punto B, porque acá es donde empiezan las discusiones de, che, ¿y qué pasa si este caso, cómo lo hago? Bueno, acá tendría que hacer otra cosa, ¿no? Sí, pero lo anotamos. Primero tenemos que tratar de meter un punto A, un punto B, llegar a ese caso feliz o ese caso core que tenemos y no hacer nada más, por ahora, ¿sí? Luce así, básicamente. Es casi un diálogo, es un guión de teatro. A mí me gusta compararlo con los guiones de teatro, y donde tenés varias cosas. Yo uso mucho el identado, voy como corriendo para dar una sensación de avance. Tenés contexto, cosas que pasan por fuera de ese diálogo, ¿sí? Como el teatro. Y después anotar muchos desafíos. Este Content Prototype lo hicimos de verdad para algo que era nuevo en su momento en Mercado Libre. O sea, que lo hicimos varias veces para cosas nuevas y para cosas nuevas dentro de cosas que no eran nuevas. Medio complicado lo que dije, pero se entendió. Porque a veces pasaba hecho, digamos, no es que estábamos haciendo Mercado Libre, Mercado Pago todo el tiempo de cero, sino que había cosas nuevas sobre lo que ya estaba hecho. Y esto nos ayudaba a entender tiempo, sin dibujar una landing, sin dibujar una pantalla, sin pensar el mail, sin saber si vamos a hacer animaciones con los botones o no sé qué. No me importa UI, no me importa nada, lo único que me importa es la historia, el guión. Si la historia está bien, todo lo demás va a estar bien. Entonces, como para ir cerrando un poquito, al principio estábamos acá. Estábamos así como en este bosque horroroso, lleno de vampiros. ¿Hay vampiros en los bosques? No.
Bueno, ponele. Vampiros, no sé qué hay en los bosques, así. Minotauros, no, tampoco esos son los laberintos. Bueno, vampiros. Vampiros. Hombres lobo. En donde, en serio, esto es más metodológico y por ahí nos toca más como profesionales. A mí me pasó mucho de estar en este overthinking y de hecho tiendo a estar ahí, ¿no? Entonces necesito cosas que me saquen. Y sobre todo me molesta mucho cuando un equipo entra en este nivel. Porque cuando el equipo entra en este nivel, la verdad que nos frustramos tanto todos, este bosque oscuro no salimos más, nos comen los hombres lobos, los vampiros, los minotauros, todo lo que hay ahí nos come, y la verdad que todo se retrasa y no nos divertimos trabajando y es horrible. Pero al principio no había esta claridad, claridad es para mí la palabra clave de esto. Si empezamos a diseñar historias, pensar ese guión de esa historia, que lo podemos hacer entre todos y súper rápido, empezamos a como ver el bosque desde acá, desde arriba, ¿no? Y dijimos, había un cielo azul. Y acá lo vemos desde perspectiva, ¿sí? Que no lo vemos cuando hacemos pantallas, que esa es un poco la propuesta de esto. Que yo no estoy en contra de hacer pantallas, ojo, ¿eh? Vivo de eso, de hecho. No estoy en contra de hacer pantallas, pero sí estoy en contra de hacer pantallas en el momento que no es el adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo largo de los años en UX siempre, en mi experiencia, está esta tendencia a empezar a pensar en pantallas. Bueno, lo dijo Sergio en la charla antes también. O sea, decime cuántas pantallas cuántos wireframes me vas a dar. Y qué sé yo, si no sé qué voy a resolver. Yo le agrego a tu charla, perdón, Sergio, agrego a tu charla, digo, no sé qué historia voy a contar. Lo cual con los clientes es un lío, ¿eh? Pero se puede. No sé qué historia voy a contar. ¿Cómo voy a saber qué pantalla cuántas pantallas son? Si son 100, 200, 300, me da igual. Lo que importa es la historia, el problema que le voy a resolver y cómo lo vamos a resolver. Entonces acá ganamos con la historia claridad. Ya por lo menos tenemos una idea en una página de lo que va a pasar. Para mí, la historia que no se ve, si yo no tengo esa claridad y yo no veo la historia o no me hice la película de cómo va a ser esto, por más que después cuando filmemos la película sea otra cosa, si yo en el guión no tengo claro lo que va a pasar o cómo va a ser, va a ser una experiencia que no se va a sentir, va a ser una experiencia que va a estar del lado del producto como todos. Quizás fácil de usar, simple, concreto, pero no le va a mover ni un pelo a nadie y quizás después ni se use y demás. Historia que no se ve, para mí es una experiencia que no se siente, con el dilema del huevo y la gallina. Esto es una viñeta de un artista caricaturista chileno que se llama Alberto Montt, en donde el diablo le dice a Dios, el proyecto me encanta, pero no sé por dónde empezar. Y yo, wow, UX, ¿no? No, está buenísimo, pero no sé por dónde empezamos. O sea, es el huevo o la gallina. Hacemos wireframe, hacemos los textos vienen al final, diseñamos en alta, cómo va a ser la UI, cómo lo codeamos. Desarrollo, ¿cuándo entra en esto? Ay, desarrollo tiene que estar al principio, como contenido. Uno de cada pueblo. Acuérdense de mi madre, empecemos por el principio, nene, me decía mi mamá. Empecemos por el principio. Y yo creo que vamos a lograr al final del día, experiencias muchísimo más disfrutables, incluso muchos mejores contenidos que las van a hacer disfrutables, ¿sí? Que hacen sentir bien a la gente a la que apuntan, no a la gente en general, tampoco somos Miss Universo, que queremos la paz mundial todo el tiempo, que hacen sentir bien a la gente y algo tan importante que jamás se olvidan. ¿Vieron el tema del sesgo que tenemos con esto? La gente recuerda las experiencias, por más que la hayan vivido en el momento, lo que cuenta es cómo la recuerdan. Entonces vamos a tratar de hacer que esa historia sea una buena experiencia, que jamás se olvide y que se recuerde como buena. Empezando a diseñar solo la historia y después, una vez que está todo construido, quizás nos ponemos finos palabra por palabra. Gracias. Eso.